Sufrí un gran desarraigo, sobre todo en la adolescencia, cuando dejamos Cipolletti para ir a Tandil. Tuve que romper con mi primera novia, con mis amigos. Supongo que debe haber sido muy traumático. Por algo no tengo recuerdos precisos. Los recuerdos de mi infancia y adolescencia son muy pocos. Los he borrado seguramente y lo único que conservo son flashes. Un chico jugando, cosas así, le confesó a la periodista Cristina Mucci. Hugo González. Cuando se tuvo que ir de Cipolletti porque su padre había sido trasladado a Tandil, el gordo sufrió mucho, porque hablaba mucho de todo eso. Él pensaba que su padre se iba a quedar definitivamente en Cipolletti. Ahora, cuando llegó a Tandil, comenzó a vincularse con el ámbito artístico, se metió en teatro. Esos años de adolescencia en Cipolletti fueron muy importantes para él. Tenía una frase que decía: yo soy de todos lados, pero más de Cipolletti. Fue una época muy linda, con una muchachada unida y sana, aunque muchos de sus amigos luego lo criticaron porque cuando vino un par de veces no se acordó de ellos, pero yo mismo lo he escuchado en una charla con Roberto Fontana Rosa por televisión, hablando muy bien de Cipolletti y sobre todo de los amigos que tuvo acá. Antes de la partida de Soriano a Tandil, Pepe Santos entró al servicio militar. Me mandaron a Bariloche y ahí perdimos el contacto. Cuando me dieron la baja, Osvaldo ya se había ido a Tandil. ¿Acaso por ese desarraigo que vivió al tener que dejar esa ciudad parecida a un Far West? Y como una forma de sostener ese vínculo, una tarde, ya reconocido escritor, se cruzó con Luis Felipe Zapag en la redacción de La Opinión, donde ambos trabajaban, y le dijo al hijo del ex gobernador de Neuquén: yo a vos te conozco de Cipolletti. Lo encaró Osvaldo a Luis. Ese encuentro con Osvaldo en el diario La Opinión habrá sido en julio o agosto de 1973, luego de la asunción de Héctor Cámpora al gobierno, porque fue para esa fecha en que entré al diario que dirigía Héctor Timerman. Creo que Osvaldo me confundió con otra persona porque yo, cuando él vivía en Cipolletti, tenía 14 años. Cuando le pregunto de dónde me conocía, me dice de las fiestas de fin de año que se hacían en el Club Cipolletti. A pesar de su confusión empezamos a conversar. No puedo decir que fue mi amigo, pero algunas veces compartimos la mesa de un bolichón de la zona del Bajo de Buenos Aires que se llamaba El Pulpito, después de trabajar juntos en La Opinión, y no lo volví a ver nunca más. A los 20 años dejó los sueños de jugar al fútbol y los de su padre, que esperaba que su hijo fuera ingeniero, para sumergirse de manera caótica en la literatura. Primero fueron los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, luego siguió con William Faulkner, Raymond Chandler, Ernest Hemingway, George Simenon, Graham Greene. En una entrevista realizada por Mempo Giardinelli, Soriano explicó que comenzó a interesarse en la lectura cuando volvió a Tandil, ya de grande. Yo era jugador de fútbol en las ligas locales, era lo que me interesaba. Un día el novio de una prima, un tipo que se llamaba Juan Campagnole, me cuestionó el hecho de que yo era un ignorante. Me dijo que había encontrado un libro en su biblioteca y que le parecía que a mí me iba a gustar. Era una novela de ciencia ficción, Soy leyenda, de Richard Matheson. Fue el primer libro que leí en mi vida, me encantó, y cuando lo volví a ver le dije: dame más, y entonces me trajo Los hermanos Karamazov. Mirá qué bestia. Recuerdo que fue algo dramático para mí, porque andaba por la calle, pero quería volver a casa para seguir leyendo. Quería saber qué pasaba. Todo lo demás era accesorio. Lo que yo sentía era una ansiedad tremenda por saber cómo carajo iba a resolverse la historia. Y así vinieron después Flaubert, Quiroga, Mazapán. Juan me daba libros que él escogía al azar mío, quiero decir. Y yo descubría el mundo de la ficción. Con Horacio Quiroga tuve el primer gran metejón. Me volvió loco y fue mi modelo indiscutible en un momento de mi vida. Mausapant fue otra aventura.
Este primer vínculo con la literatura lo confirmó Nilda Villarreal, prima de Osvaldo. Cuando mi primo llegó con sus padres a Tandil, hablaba que esos años en Cipolletti los había pasado muy bien. Siempre contaba que había jugado al fútbol, que era lo que más le gustaba, que tenía un equipo con un grupo de muchachos, no recuerdo sus nombres, pero siempre hablaba de ellos. También contaba que había trabajado clasificando la fruta en unos galpones, y otra cosa que contaba siempre era de la moto que había tenido en Cipolletti. Quien lo inicia en la literatura es Juan Campagnole, recordó Nilda. Campagnole lo definió al soriano de aquella época como un intelectual de provincias. Pero no solo Osvaldo se sumergió en los libros, sino también en aquellos años en Tandil, cuando trabajaba en una metalúrgica, comenzó a integrar un grupo llamado Pequeño Teatro Experimental, PTE, a cargo de Juan Carlos Gargiulo, en el que también estaba un joven estudiante de la Escuela Industrial y tornero, Víctor Laplace, quien además era hijo del relojero del pueblo. Después de las clases de teatro junto a Campagnole y Laplace, se iba a tomar café a la confitería Rex, donde los miércoles esperaban la llegada de la revista Primera Plana. Esas mesas de cigarrillos, café y alguna que otra copia la compartían también Jorge Di Paola, Facundo Cabral, Néstor Tirri, entre otros. Osvaldo llegaba a esa mesa de intelectuales con un bolsito donde traía la ropa transpirada de los entrenamientos de Independiente de Tandil. Decía a quien quisiera escucharlo que había llegado con el pase en su poder, después de hacerlo en Cipolletti y en el seleccionado juvenil del Alto Valle, pero nadie recuerda su paso como jugador en Tandil. Nilda confirma también la buena relación que Osvaldo mantenía con sus padres. Con su madre, Osvaldo tenía una muy buena relación. Cuando estaba en Europa le mandaba todas las semanas una carta a Eugenia, y el primer libro que publicó allá se lo mandó autografiado junto a un escrito. Osvaldo siempre vivió con sus padres hasta que se fue a Buenos Aires. Hasta ese momento nunca vivió en otro lado que no fuera la casa de sus padres. Falleció antes que su madre, quien cuando Osvaldo murió tenía Alzheimer y estaba en un hogar. Nunca se enteró de la muerte de su hijo. Nadie se lo dijo. Hemos leído del libro de Pablo Montanaro, Osvaldo Soriano, Los años felices en Cipolletti, el capítulo que se titula Soy de todos lados, pero más de Cipolletti.